Hola a todos, bienvenidos a este otro video donde hablaré sobre los tratados internacionales, un tema fundamental en el derecho internacional público. Los tratados internacionales son acuerdos entre estados o otros sujetos internacionales que crean obligaciones y derechos. Hoy vamos a ver cómo se forman, cuándo pueden ser nulos, suspendidos o terminados. Al final del video vamos a entender el proceso de un tratado y las situaciones que pueden afectar su validez o vigencia. Ok, empezamos. Un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Las etapas principales serían la negociación, que son donde los estados discuten los términos del tratado. Por ejemplo, en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, los países negociaron durante años para establecer metas comunes. La firma, los representantes de los estados van a firmar el tratado, lo que indica su consentimiento preliminar. Sin embargo, la firma no lo hace vinculante. Ratificación. Cada estado debe aprobar el tratado internamente según sus normas. Por ejemplo, en México el Senado debe aprobar los tratados internacionales. Entrada en vigor. El tratado se vuelve obligatorio cuando se cumple con el número de ratificaciones requerido. Por ejemplo, el Tratado de No Proliferación Nuclear entró en vigor en 1970. Este proceso asegura que los estados estén plenamente comprometidos con las obligaciones del tratado. Para pasar a otro punto, vamos a hablar de la nulidad de los tratados. La nulidad de un tratado ocurre cuando éste carece de validez desde su origen debido a ciertos vicios o irregularidades. Causas de la nulidad. Puede ser que sea la violación de normas internas. Si un estado celebra un tratado violando sus propias normas, puede ser declarado nulo. Por ejemplo, si un tratado no fue aprobado por el órgano competente. 2. Sería el error. Si un estado celebra un tratado basado en un error esencial como un malentendido sobre un hecho clave, va a ser nulo también. 3. Coacción. Sería que si un estado es forzado a celebrar un tratado mediante el uso de la fuerza o amenazas, queda nulo. Incompatibilidad con el derecho internacional. Es decir, que si un tratado viola normas imperativas del derecho internacional, como la prohibición de esclavitud o el genocidio, va a ser nulo. El Tratado de Versalles de 1919 fue criticado por imponer condiciones abusivas ante Alemania, lo que algunos consideraron como una forma de coacción. Ahora pasamos a la suspensión de los tratados. La suspensión de un tratado implica la interrupción temporal de sus efectos, pero sin que éste pierda su validez. Ahora vamos con las causas de suspensión. Es un acuerdo entre las partes. Los estados pueden acordar suspender un tratado temporalmente, por ejemplo, durante una crisis económica o política. El incumplimiento de una de las partes, si un estado incumple sus obligaciones, las demás partes pueden suspender el tratado. En respuesta, cambio fundamental de circunstancias. Si ocurre un cambio imprevisto que afecta a las bases del tratado, las partes pueden suspenderlo. Esto se conoce como rebus sic stantibus. Durante la Segunda Guerra Mundial muchos tratados comerciales fueron suspendidos, obviamente debido a este conflicto. Pasamos al punto de la terminación de los tratados. La terminación de un tratado implica el fin definitivo de sus efectos jurídicos. Las causas de la terminación pueden ser que el cumplimiento del objeto. Si el tratado ha cumplido su propósito como un acuerdo de ayuda humanitaria tras una emergencia, ya no tiene por qué seguir. Denuncia o retiro. Un estado puede retirarse de un tratado si éste lo permite. Por ejemplo, Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París sobre el cambio climático en 2020. El cambio fundamental de circunstancias. Si las condiciones que dieron origen al tratado cambian radicalmente, las partes pueden decidir terminarlo. Otro punto sería la violación grave. Si una parte comete una violación grave del tratado, las demás partes pueden decidir terminarlo, es obvio. Un ejemplo sería el tratado del INF sobre misiles nucleares de alcance intermedio entre Estados Unidos y Rusia, que terminó en 2019 debido a acusaciones de incumplimiento a ambas partes. Sería todo de mi parte, muchas gracias. Soy Víctor Eduardo Ábalos Bozada, alumno de actualmente cuarto semestre de la licenciatura en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la materia Derecho Internacional Público.